Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de superdotación intelectual. Hoy vamos a hablar de un tema de una enorme trascendencia por su importancia, que es el tema de la conciencia. La conciencia es posiblemente aquello que tenemos más cerca de nosotros mismos. Y es una voz interior que normalmente en los superdotados está muy activa. La conciencia surge, obviamente, de un desarrollo cognitivo. Es una característica intrínseca del ser humano. El ser humano es un animal con conciencia, por decirlo de alguna manera. Y la conciencia es algo que no podemos renunciar a ella. A lo largo de la vida personal de cada uno y de la evolución de las sociedades, surgen personas o situaciones que nos obligan a elegir entre nuestro interés material y nuestra conciencia. Y no me refiero solo en términos morales, me refiero en algo mucho más, o éticos, me refiero en algo mucho más complejo. ¿Debemos satisfacer nuestra conciencia o debemos buscar nuestro interés? Creo que si algo define al superdotado es, aparte de sus emociones, de su intensidad en todo lo mental, es precisamente que de esa intensidad mental surge una conciencia muy profunda. Los niños superdotados, desde la más tierna infancia, manifiestan ciertos problemas para poner de acuerdo su conciencia con el entorno. Es muy típico que muchos niños con superdotación, por ejemplo, pues se planteen temas como pueda ser la muerte, como pueda ser los derechos de los animales, etcétera, que otros niños se lo pueden plantear, pero que en un niño superdotado son realmente muy acuciantes. O sea, ellos necesitan satisfacer su conciencia. Sí puede ocurrir que un niño superdotado no resista a ver pobres en la calle, que adquiera un fuerte compromiso ético con eso y de adulto pues decida participar en asociaciones para evitar eso, en asociaciones no gubernamentales, o que un niño superdotado, por ejemplo, decida no comer carne porque no quiere hacer sufrir a los animales o cosas de este estilo. Son muy típicos todos los padres que miembros de asociaciones que hemos conocido, niños con estos perfiles, sabemos lo que estamos hablando. En otro caso puede ser pues, los derechos sociales, o pueden ser cualquier otra causa que ellos estimen que su conciencia les lleva a actuar, ¿no? Sin embargo, en los niños que no tienen este perfil de superdotación, esto no es tan acuciante. Es decir, ellos por supuesto tienen conciencia, pero no es tan profunda, no es tan intensa, porque la conciencia nace del propio proceso de análisis racional de lo que nos rodea, de la toma de decisiones, de la llegada a conclusiones. Esto no es justo, esto está bien, esto está mal. Y de ahí viene gran parte de la rebeldía que sienten muchos chavales y adolescentes superdotados cuando se enfrentan a castigos injustos, a conflictos éticos, etc. Este quijotismo es muy característico de los superdotados. Pues bien, cuando un superdotado llega a una edad avanzada, como me ocurre a mí y a otros miembros de mi familia, amigos, gente conocida en los trabajos, etc., surge una cuestión muy curiosa, y es que ves a tu alrededor cómo empieza a jubilarse mucha gente. Y toda esta gente que se jubila concretamente en mi campo de trabajo, que es la educación, ya lo he dicho, manifiesta dos tendencias muy claras. Aquel que ha seguido sus propias directrices, su conciencia, se jubila en un estado beatífico. Es decir, he cumplido con mi deber, he hecho mi trabajo lo mejor que he sabido, honradamente, y me jubilo con mi conciencia sana. ¿Por qué? Porque ante esas elecciones entre el interés y mi conciencia, ha pesado más mi conciencia. Pero hay otro tipo de jubilado, que es aquel que se jubila en un estado lamentable. Normalmente en un estado, yo diría que hasta penoso. Más penoso cuanto menos ha escuchado a su conciencia. Miran para atrás
y se dan cuenta que básicamente lo único que han hecho toda su vida es prostituirse éticamente. Han renunciado a su conciencia por su interés, normalmente a nivel de poder o económico. Es muy claro el caso en educación, concretamente en educación universitaria, de estos catedráticos o profesores titulares que se jubilan y básicamente a lo que se han dedicado algunos de ellos han sido pues a escalar posiciones de poder, a tratar de pisar cuellos hacia abajo y lamer culos hacia arriba, a comportarse como auténticos cretinos, vamos a decirlo así con claridad, y a tener una actitud arrogante, prepotente, que escondía sus enormes complejos de inferioridad. Generalmente no suelen ser superdotados este tipo de gente. Lo han confiado todo en el postureo, en la medallita, en el reconocimiento público de los demás. Y de repente llegan a la edad avanzada de la jubilación y dan pena realmente. Se dan cuenta de repente que todo ese poder que se han imbuido, o les ha imbuido la sociedad, pues es vacío, no tiene nada. A lo mejor no han publicado todo lo que tenían que publicar a nivel científico, a lo mejor no dieron las clases que tenían que dar, a lo mejor hicieron un montón de cosas que realmente no les satisfacían y ahora que, como lo han confiado todo al poder, resulta que no tienen nada a lo que agarrarse porque el sistema académico, una vez que te jubilas, no eres nada dentro del escalafón, o al menos ellos creen que no son nada, porque para ellos la imagen es sobre todo el reconocimiento por parte del staff o del conjunto de la sociedad. Sin embargo, yo veo también jubilados felices dentro del ambiente académico, personas que han cumplido con su deber, personas que han tenido una actitud pues de auténtico compromiso con la ética, de auténtico sacrificio en base a unos valores. Son personas que han dedicado su vida a lo académico, a la universidad o a la docencia en ciencias medias o lo que sea, y están satisfechos del trabajo cumplido. Generalmente es gente que ha seguido a su conciencia y suele ser gente inteligente normalmente, y es un gusto ver jubilados que, por ejemplo, conozco un caso de un catedrático jubilado que podemos decir que ha sufrido las iras del sistema y que básicamente es un jubilado feliz. Y le ves que se va, por ejemplo, de vacaciones al Caribe, o le ves que se va incluso a un congreso de ciencia, que no desconecta todavía la ciencia, porque le gusta, porque le satisface. Interviene en debates literarios, por ejemplo. Participa en foros de filosofía, o sea, sigue con una actividad mental importante. Es gente satisfecha, gente que ha seguido su conciencia, gente que tiene valores, que tiene, podríamos decir, una motivación para hacer lo que hace. Que su motivación principal no es el poder, sino que es el amor a la ciencia, a la cultura, a la educación. Ese es el tipo de jubilado feliz al que me refiero. Por tanto, con la perspectiva que dan los años, ya en una edad en la que todavía la jubilación está lejos, pero lo suficientemente cerca como para que reflexiones en estos temas, empieza a pensar, ¿cómo estoy yo por dentro? Pues yo estoy bien, me considero una persona feliz, profesionalmente hablando. Al mismo tiempo, lo he dicho en varios vídeos, no soy una persona que forme parte de la élite a nivel de escalafón. Pero me da exactamente igual formar parte de la élite. Es más, no quiero formar parte de la élite, porque si formar parte de la élite consiste en prostituirse éticamente, yo prefiero seguir satisfecho conmigo mismo. Por tanto, este vídeo es un mensaje muy claro a todos los superdotados. Basaros en la experiencia de los que ya tenemos una edad y os decimos, seguir a vuestra conciencia, porque si no vais a ser auténticas piltrafas cuando lleguéis a la edad adulta. Y no jubilaos felices o gente madura feliz de ser como es, porque yo estoy feliz de ser como soy, porque hago lo que es correcto. Incluso cuando puedo hacer algo que formalmente no parezca correcto, lo estoy haciendo desde mi conciencia. Cuando yo en el pasado, por ejemplo, me he enfrentado a alguien para defender a un compañero,
Lo he hecho porque en conciencia tenía que hacerlo. Y no me arrepiento de eso. Obviamente todos cometemos errores. Podría haber modulado mi respuesta de otra forma, o podría haber sido más diplomático, o podría haber sido... Eso no implica que no sigas tu conciencia. Es decir, seguir a la conciencia exige entrenamiento. Tienes que hacer un delicado equilibrio entre lo que te dice tu conciencia que hagas y el formalismo del medio que te rodea. Yo siempre he sido tan vehemente en seguir a mi conciencia que me he preocupado muy poco de la adaptación al medio. Yo soy el caso opuesto. Pero he aprendido a ser más diplomático con los años. Pero lo que jamás estaré dispuesto es a renunciar a mi conciencia. Yo no me prostituyo éticamente por nada ni por nadie. Y eso me hace estar enormemente satisfecho. Así que plantéate, ¿qué merece la pena en esta vida? ¿Llegar antes a las posiciones a base de la Merculus? Con perdón. ¿O realmente llegar cuando tienes que llegar en base a tu conciencia? Defendiendo realmente aquello en lo que tú crees. Y respetando, por supuesto, los puntos de vista de los demás. Esto es otro problema de la hipertrofia de la conciencia, podríamos decir. No puedes nunca poner tu conciencia por delante de los derechos de los demás, evidentemente. La conciencia es algo personal. Nosotros somos responsables de lo que hacemos, de nuestros actos. Lo que no somos responsables es de lo que hagan los demás. Si vemos que los demás se equivocan, podemos avisarles o podemos decirle, creo que te estás equivocando, pero en última instancia no somos responsables de lo que ocurre fuera de nuestro propio marco de acción. Y una vez que entiendes esto, en mi caso desde la impotencia, al darme cuenta que el sitio donde he trabajado en los últimos 30 años está lleno de élites extractivas, como decía el libro de ¿Por qué fracasan los países?, de élites que no quieren que se desarrolle el ambiente académico, económico o social de muchas regiones. No quieren que haya desarrollo, porque ellos están en sus privilegios, ellos están en su empoderamiento. No quieren una sociedad libre, no quieren una sociedad realmente igualitaria, no quieren una meritocracia. Lo dice muy bien el libro de ¿Por qué fracasan los países? Los países fracasan porque la población es ingenua y vota o sigue a estas élites que en el fondo adornan su discurso de manera muy florida, pero que en el fondo son grandes egoístas. Y frente a eso estamos los superdotados que ejercemos un liderazgo ético, en el sentido de que obviamente podemos cometer errores, pero generamos un liderazgo en el sentido de que somos autónomos, no seguimos directrices, no prostituimos nuestra alma en base a las prerrogativas que nos dan, que en el fondo son superfluas. Yo no soy una persona muy religiosa, pero me viene a la mente en estos momentos el famoso hecho que relata la Biblia en la que el diablo trata de tentar a Jesús y le dice todo esto puede ser tuyo si renuncias a Dios y te vienes conmigo, ¿no? Es un poco esto la paradoja, es decir, no se trata de ser mejor que los demás, ni se trata de orgullo ético, se trata simplemente de la conciencia. La conciencia puede llevarte en algún momento incluso a hacer cosas que desde el punto de vista social no sean entendidas, pero tu conciencia te lo está marcando, como plantarle cara, por ejemplo, a un superior para defender a un colega, por ejemplo. Tu conciencia te puede incluso llevar a rechazar una oferta de trabajo, tu conciencia te puede llevar incluso a no querer participar, como me pasa a mí en toda esta hipocresía que me rodea. Tu conciencia te puede llevar por caminos muy diversos. Pero es muy curioso. Hemos dicho que hay un camino en la conciencia, hay un camino fuera de la conciencia, pero hay un camino también en mucha gente que pretendía criticar al sistema sin llegar a criticarlo y siendo aquiescente con dicho sistema, es decir, nadar entre dos aguas. Y esa gente tampoco se jubila de manera muy honorable. Y acaban frustrados. Acaban frustrados porque en el fondo no han tenido el valor de enfrentarse a una situación. Por tanto, yo creo que hay que seguir la conciencia, hay que enfrentarse contra las injusticias, pero tenemos que al mismo tiempo desarrollar las habilidades sociales o de gestión emocional necesarias para, desde la crítica, seguir siendo formalmente correctos, que es lo que estoy intentando hacer en este vídeo. Cuando estás rodeado de auténtica podredumbre, a nivel ético me refiero, cuando ves a tu alrededor que hay un montón de personas que lo único que quieren es poder y dinero, a los que la educación les importa un carajo, el desarrollo de su región les importa un carajo,
y el desarrollo social de su país les importa un carajo, que no tienen ningún tipo de conciencia, cuando ves gente de esa y cómo abunda, tú tienes que tener la fuerza interior suficiente para decir, basta, yo no quiero ser como esa gente. Me quedaré marginado, me quedaré solo, pero jamás seré como ellos. Si tomas esa decisión, aunque solo sea por impotencia, como me ha ocurrido a mí, acabarás encontrando una fuerza interior brutal, que es la fuerza de tu propia conciencia. Y lo que es más increíble, comprobarás que hay un montón de gente que no se atreve a hacer lo que tú has hecho y que se empieza a considerarte un líder. Y aunque tú no quieras ser líder de nada, simplemente por no plegarte a los intereses de todas estas élites extractivas que acaban en sectas, la mayor parte de ellas, de todo tipo, tanto políticas como religiosas, y no voy a dar nombres, evidentemente, porque ahí sí que me crucifican, Cuando ves esto, te dices, mi camino es el que merece la pena. Llegue donde llegue a nivel social, al menos llegaré con dignidad. Eso es lo que te quiero decir en este vídeo. No prostituyas tu alma por los espejismos de aquellos que solo ven la vida como una escalada de posiciones de poder. No seas como ellos, jamás. No merece la pena. Si vieras la enorme cantidad de personas que hay a mi alrededor que se están jubilando, auténticas piltrafas morales, que llegan incluso a tener problemas de salud, que los ves deprimidos por los pasillos. Si tú solo has seguido el poder, cuando te jubiles tienes un vacío interior enorme. Miras para atrás y solo ves basura, lo que has generado a tu alrededor. Bueno, pues hay gente que no es así, y que cuando termina su vida laboral está satisfecho. Yo no he terminado mi vida laboral y ya lo estoy. Así que cuando termine mi vida laboral, llegue más adelante o más atrás, llegue más arriba o más abajo, miraré hacia atrás y diré, he hecho lo que éticamente, a mí particularmente, me parecía justo. He dedicado tiempo a mis clases porque tenía que hacerlo. No he dedicado tiempo a toda esta parafernalia que montáis para conseguir puntos, para que te den estos puntajes. No, yo lo he hecho desde la sinceridad, desde la autenticidad. He tratado de publicar investigaciones que fueran coherentes. No he tratado de seguir modas en investigación. No me he plegado a los intereses económicos de ninguna empresa. No he seguido las directrices políticas de los que mandan, que son una panda de ignorantes. No he seguido esas directrices. No he seguido el espejismo del dinero fácil. No he desviado proyectos de investigación para mis intereses particulares. No me he metido el dinero de prácticas en el bolsillo, como he visto que hacían otros. No he desviado fondos de proyectos de investigación. Cuando he tenido que comprar algo, ha sido para el proyecto de investigación. No me he puesto a calumniar a nadie simplemente para hacer daño a un competidor. Jamás lo he hecho, porque jamás he visto a nadie como competidor, sino como colaborador. Cuando toda esta bazofia moral es la que te rodea, yo os digo que aunque se sufra y se pase mal, al principio, luego compensa. Compensa enormemente saber que tu casa interior está limpia, no está podrida, no huele a rancio. Compensa ver tu espacio interior, tu jardín interior, lleno de flores y no de cardos. Compensa. Compensa y mucho. Y más compensa cuando ves a toda esta gente que se jubila y ves el lamentable estado de unos y el beatífico estado de paz interior de aquel que ha cubierto con sus objetivos, que ha cumplido con su trabajo y que finalmente ha llegado a puerto. Esa persona disfruta de su jubilación. El resto va a tener el resto de su vida para recordar la basura humana en la que se han convertido, por seguir al poder, al dinero, al reconocimiento, a objetivos externos a ellos mismos. Tus objetivos deben estar dentro de ti mismo y solo los puedes marcar tú, nadie más que tú. Un saludo y hasta otra. Chao.